De dúplica. La primera declaración que usted me pide que haga con solemnidad no me cuesta ningún esfuerzo hacerla, porque lo he repetido por activa, por pasiva, lo planteé en mi debate de investidura y lo planteo en todos y cada uno de los debates del Estado de la Comunidad, sesiones de control, comparecencias y otras maneras públicas de expresarme, porque forma parte de mi convicción, de mi creencia. Efectivamente, la prioridad de este Gobierno es el de combatir desigualdades. La prioridad de este Gobierno, señor Sanz, es redistribuir la riqueza. En eso usted no tenga ninguna duda. Podemos estar o no estar de acuerdo en cómo se crea riqueza, en cómo se reparte la riqueza, en cómo se redistribuye, en cómo se consiguen mayores cotas de igualdad, pero desde luego esa es nuestra prioridad. Y le digo algo, y no se lo digo en tono de reproche, sino en torno de pura experiencia. Subir a esta tribuna y exigir o anunciar medidas sin tener responsabilidades de Gobierno, y no se lo reprocho, a menudo no pasa de ser un puro ejercicio de voluntarismo. Tener una medida y ponerse a trabajar sobre ella y hacerla realidad en el ámbito de la Administración, mirando las leyes y mirando los presupuestos, suele ser bastante más complicado. Espero que usted algún día tenga alguna responsabilidad de Gobierno y se dará cuenta cómo el enfoque de muchas de las cuestiones que usted plantea lo alterará radicalmente. Una de las maneras más eficaces de combatir la desigualdad es generar empleo y traer empresas. Sin empleo y sin empresas privadas que se han demostrado las únicas capaces de crear empleo y de hacer crecer un país, sin empresas y sin inversiones es imposible que haya trabajo. Sin una buena universidad y una buena FP es imposible que ese trabajo sea de calidad. Y a eso nos estamos dedicando con fruición en este Gobierno, señor Sanz. Luego hay otra serie de cuestiones que tienen que ver con los salarios que son de necesaria competencia si hablamos de negociaciones colectivas de los trabajadores y de los empresarios, y si hablamos de algo más amplio de el pacto de rentas que yo propongo, involucra también a los políticos, pero ni siquiera a los políticos autonómicos, en Sanz, involucra a los políticos de ámbito estatal. Hablaba usted de las distintas maneras de entender la libertad. La libertad se puede entender simplemente negándola, o se puede entender a la manera neoliberal o a la manera socialdemócrata. Los liberales, los neoliberales sobre todo, hablan de la libertad como no interferencia. Es decir, que cada cual haga lo que le dé la gana, aunque eso signifique perjudicar a los más débiles, porque siempre serán más fuertes los que estén en mayor disposición de ejercer la libertad y, por tanto, reclamarán que nadie interfiera en ellos, fundamentalmente los poderes públicos. Nosotros, los socialdemócratas, inspirándonos en los principios republicanos del concepto de libertad, hablamos de la misma como no dominación, es decir, cómo impedir por todos los medios que unos hombres dominen o prevalezcan sobre otros, que unas situaciones dominen o prevalezcan sobre los demás. Y eso se consigue a través de una acción eficaz de los poderes públicos. Esa es la libertad como no dominación, pero los poderes públicos ateniéndose estrictamente al Estado de Derecho, ateniéndose estrictamente a las leyes y ateniéndose estrictamente a la separación de poderes. Esas son las reglas del juego, además de que sin economía social de mercado es imposible que las economías funcionen. Otro tipo de maneras de enfocar el crecimiento o el empleo se han demostrado rotundamente fracasadas. En el debate presupuestario, señor Sanz,
habrá oportunidad de hablar de todas y cada una de las cuestiones que usted plantea. Le aseguro que no somos, en fin, no incurremos en dobleces ni en vocación de engaño a nadie, y mucho menos a usted, que al fin y al cabo participó en mi debate de investidura de una manera positiva. Le aseguro que no pretendemos engañar a nadie, ni hacer trampas, ni actuamos con dobleces. A veces, eso es verdad, el cambio de las circunstancias o limitaciones presupuestarias y legales impiden que cosas que a uno le gustaría hacer se lleguen a hacer de verdad. Pero, desde luego, le aseguro y ratifico en tribuna parlamentaria que voluntad de cumplir los acuerdos la tenemos absolutamente toda. Ha hablado usted de las víctimas del franquismo. Mire, yo sobre esto tengo una opinión bastante clara. Yo, en primer lugar, soy defensor acérrimo de la ley de amnistía. La ley de amnistía supuso ni más ni menos que la clave de bóveda sobre la que se desarrolló la transición y la posterior Constitución, y fue algo que reclamó el exilio republicano desde los años 40, y fue algo que pidió el Partido Comunista en la Reconciliación Nacional en los años 50, y fue algo que todos los ciudadanos que aspiraban a una democracia pidieron en la calle cuando hablaban de libertad, cuando hablaban de Estatuto de Autonomía y cuando hablaban también de amnistía. Acabar con esa ley significaría ni más ni menos que acabar con la transición, acabar con la Constitución y acabar con la democracia. Es verdad que a los primeros gobiernos democráticos se les olvidó la restitución simbólica de las víctimas. Los primeros gobiernos, incluido el de la UCD, trató bien materialmente a las víctimas del franquismo, pero por razones de prudencia política, quiero pensar, se olvidaron de la restitución simbólica en las plazas y en las ciudades de las víctimas, y sobre todo se pospuso de manera, en mi opinión, injustificada el enterramiento digno de las víctimas. Esa es la principal desigualdad entre las víctimas del franquismo, muchas de las cuales eran perfectamente inocentes y cuyo asesinato es absolutamente condenable y execrable. Esa es la diferencia fundamental con las víctimas de la dictadura y con las víctimas de los golpistas militares. Hay que enterrar a todos en paz. Hay que sacarlos de las cunetas y de donde se les quiso arrebatar la dignidad y equipararlos con las víctimas de la otra parte de la España enfrentada en guerra fratricida, para que definitivamente se cumpla aquel viejo deseo de los constituyentes de 1977. Y por eso creo sinceramente que este país se debería proponer para el año 2036, cuando se cumpla el primer centenario de la Guerra Civil, tener zanjada definitivamente esta cuestión, que todo el mundo esté enterrado en paz, restituida la dignidad que a algunos se les quiso arrancar, y al mismo tiempo otra tarea pendiente es que incorporemos a los homenajes e incorporemos a cualquier propósito de cerrar brechas y de zanjar heridas las víctimas del terrorismo, que nadie las utilice de manera partidaria y que todos las honremos como se merecen. Esas víctimas del terrorismo, para que su muerte no haya sido en vano, han de ser honradas en todos los pueblos y ciudades de este país y no han de ser aprovechadas de manera partidaria por absolutamente nadie. Yo concretamente me apunto a esa manera de entender la historia y me apunto a que las trifulcas a cuenta de las víctimas de la guerra o del terrorismo no den lugar a perversiones, a malas interpretaciones, en definitiva a tener permanentemente dividido al país. El conflicto del 36 ha de pasar página de manera definitiva. Estamos a cerca de 100 años de que ese conflicto se haya cumplido y, desde luego, no utilizar la memoria democrática ni la historia para enfrentar. La historia la tienen que hacer los historiadores. La historia hecha por los políticos es siempre una historia sectaria, maniquea, que enfrenta. Es la historia hecha por los historiadores la que genera ciudadanos libres. En definitiva, señor Sanz, le agradezco y quiero dejarlo muy claro su actitud moral y política a lo largo de la pandemia. No tengo absolutamente nada que reprocharle. Usted estuvo a la altura y, como presidente del Gobierno de Aragón, haré siempre público ese reconocimiento.
Nos separan cosas, estamos en desacuerdo en muchas cosas, entre otras cosas en la edad, y que hoy llevo unos cuantos años dirigiendo instituciones y eso de alguna forma imprime carácter, para bien o para mal, quién sabe. A usted le falta esa experiencia y no se lo digo en tono de reproche, pero yo confío en que el paso del tiempo todo este tipo de cuestiones las vaya a solucionar los problemas. Yo no sé dónde estaré, usted tampoco, pero preservemos la calma, preservemos el buen entendimiento, porque al fin y al cabo usted y yo somos de Gea de los Caballeros. Gracias, señor presidente. Tal como se había quedado, haremos una parada ahora de unos 15 minutos. Espero que no sean muchos más. Gracias.